Muy buenos días, hermanos y amigos. Una vez más, gracias por estar en sincronización y por estar siempre al pendiente de nuestras publicaciones, comentarios y artículos. Esta vez, como en otras ocasiones, voy a tener el privilegio de poder compartir con ustedes algunos principios fundamentales, los cuales, sin lugar a duda, han de servir de edificación para la vida nuestra. A los que predicamos el Evangelio, tenemos un alto nivel de responsabilidad y compromiso a fin de que todo lo que podamos anunciar esté debidamente apegado a la palabra de Dios. Siempre he dicho que tenemos que tener temor y tenemos que tener respeto por aquellas cosas que nosotros enseñamos. Temor a Dios, respeto por la palabra de Dios, respeto por el público y respeto por el púlpito y respeto por la asamblea. Es decir, cada una de las personas que se toman el tiempo para prestar atención a lo que le estamos enseñando. Creo, sin duda alguna, que desde el primer día en que Dios me llamó a predicar, a pesar de que también me ha dado otros dones, de los cuales no voy a mencionar porque no viene al caso. Pero cuando tuve la oportunidad de predicar por primera vez, aunque tomando en cuenta hoy día que cometí muchos errores, como siempre, no existe tal manera de que podamos decir que nosotros no vayamos a cometer un error, siempre. Y le decía a alguien el día pasado que una de las cosas que nos ayuda a nosotros los predicadores a poder corregir muchas cosas es el de poder tener el privilegio de ser grabados, ya sea en audio o en audio video. Y eh, quiero decirles que siempre, desde ese momento hasta hoy, siempre percibí dentro de mí un gran celo por la palabra de Dios y un gran celo por todas aquellas cosas que tienen que ver con el cristianismo. Errores cometidos, muchos errores. Faltas, ni decir. Admito, por aquellas personas que a lo mejor me conocen un poquito más, que en nuestro proceso de madurez tuve muchas ocasiones en las que cometí muchos errores, desde el púlpito y fuera del púlpito. Predicar la palabra de Dios es un gran reto, es una gran responsabilidad, requiere mucho compromiso, valentía, osadía, actitud, reverencia a la palabra de Dios, conocimiento. Hay una serie de elementos que conforman la postura del predicador. Eh, en mi grupo de Evangelicemos Juntos, que yo diría que no es mi grupo, creo que todo el que está en el grupo tiene la oportunidad y el privilegio, siempre y cuando tenga considerado estas cosas que de antemano les he hecho saber. Usted puede publicar todo lo que usted quiera, siempre y cuando tome en cuenta eso. He hecho uso desde el momento en que creé el grupo hasta hoy
he hecho uso de él con el fin de difundir el evangelio. Y sin duda alguna, no me arrepiento, ni me arrepentiré nunca. No me voy a retractar de mis publicaciones que hasta la fecha he procurado hacer desde Evangelicemos Juntos, Facebook o cualquier otro medio de comunicación del cual yo tenga que valerme para difundir el Evangelio. He publicado acerca de muchas cosas, he comentado y he publicado acerca de cómo vivir la vida cristiana, he publicado muchísimos tópicos de los cuales concierne la vida de nosotros como cristianos. Y en el día de hoy yo quisiera compartir una breve reflexión acerca de Romanos capítulo 8. Hace días hice unas publicaciones y hoy de manera auditiva quiero complementarla. No me considero maestro, pero creo que todo aquel que ha sido llamado por Dios con la finalidad de pastorear una congregación debe tener en cuenta que siempre terminará enseñando. Esa debe ser la función finalmente de alguien que predica la palabra de Dios. Y quisiera compartir con ustedes algunos versículos, pero quiero especificar que voy a iniciar desde el versículo 1 del capítulo 8, carta del apóstol Pablo a los romanos. Y yo quisiera leer y a la vez llevarlo a usted a que lea conmigo, pero que usted se enfoque en lo que vamos a leer a continuación. Romanos 8, versículo 1, dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Llama mi atención el hecho de que el apóstol Pablo, para hablar acerca de la salvación, haga uso de esta terminología, ninguna, o de este término, ninguna. Creo que desde el momento en que el apóstol Pablo escribió esta carta hasta la fecha, han habido muchos malos entendidos. Y desafortunadamente, los que dicen estar equivocados, o más bien, las personas que alegan el hecho de que algunos suelen estar asumiendo una postura errante en cuanto al principio de la seguridad de la salvación, y otros que de manera convincente y segura afirman acerca de la seguridad de la salvación, sin duda alguna, yo creo que hay dos extremos, de los cuales cada uno de ellos deberá establecer un balance a ese concepto, principio o doctrina. Pero si nosotros leemos detenidamente, yo creo que muchas veces uno de los problemas que tenemos es que leemos muy rápido. Leemos tan rápido que no llegamos ni siquiera a digerir, no llegamos a profundizar y a detenernos en cada uno de los pasajes que nosotros diariamente solemos leer. El apóstol Pablo dice ninguna condenación. Creo que Martín Lutero escribe
95 tesis acerca de la salvación. Y cuando hago uso de Martín Lutero, no quiero traer a colación a Martín Lutero por traerlo, quiero hablar acerca de las 95 tesis. Creo que constantemente, tanto el que está seguro de lo que enseña, es decir, aquel que cree tener todas las convicciones del lugar para referirse al tema de la salvación, sea el que esté de manera perceptiva, es decir, yo desde aquí percibo que aquel no le está enseñando de manera correcta, y el que está allá, desde allá, dice que también mis argumentos son incorrectos para fundamentar lo que yo estoy enseñando. Creo que a a ambos lados hay que tomar en cuenta el balance. Ninguna condenación significa que yo pudiera presentar una serie de elementos, argumentos o bases fundamentales, entre comillas, para asegurar que sí hay condenación. Sí la hay. Ahora, los argumentos que yo debo proporcionar deben ser argumentos que puedan afirmar el hecho de que la condenación a la que se refiere el apóstol Pablo tiene que ver con aquellas personas que no están en Cristo. Porque si leemos detenidamente, él dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, él al introducir esta carta, al iniciar esta carta, no estoy leyendo media carta, no estoy leyendo el pie de la carta, estoy leyendo la introducción. Al introducir esta carta, él empieza afirmando de manera contundente y determinante el hecho de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y como el apóstol Pablo al momento de escribir esta carta fue inspirado totalmente por el Espíritu Santo, él luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiero decir? Si el apóstol Pablo se hubiera detenido en decir únicamente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, él pudiera cerrar diciendo eso. Pero obviamente, si aún no terminando el versículo hasta allí, él continúa diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y aún así, cerrando el versículo 1, hoy en día, ese versículo de Romanos 8, que hay muchísimos más para afirmar este dato, ha servido de tergiversación, conflictos y una serie de tesis, alegatos acerca de la doctrina de la salvación. Imagínese, hermano, que solamente se hubiera quedado y hubiera cerrado en decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo la podía cerrar y yo diría, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y pudiera decir de manera afirmativa que si el versículo llegara hasta ahí, es decir, se cerrara hasta ahí, yo creería y le daría credibilidad total
a ese versículo. Pero nos damos cuenta que el versículo no se cierra ahí. Luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos cosas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entiende, hermano. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si está en Cristo Jesús, obvio que éste deberá andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No se puede andar conforme a la carne después de haber estado en Cristo. Si anda conforme a la carne, no está en Cristo. Y esto es tan extenso como hablar acerca del nuevo nacimiento. Porque si han nacido de nuevo, han nacido del agua y del Espíritu. Y es un tema tan amplio. A mí me encantaría poder, de manera consecutiva, diariamente, poder hablarles por este medio, que es el que hasta ahora dispongo de manera rápida, para compartirles a ustedes acerca de esto. Entonces yo quiero que sigamos leyendo el versículo 2 y el versículo 3, que son los que van a seguir enriqueciendo y sustentando este principio que el apóstol describe al inicio de esta carta. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, escuche eso, en Cristo, subráyelo en su Biblia, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego dice el 3, porque lo que era imposible, subraya esa palabra, lo que era imposible para la ley, y no era como que la ley en sí misma tuviera la debilidad de no poder completarse. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y ella tendrá un total cumplimiento a tiempo y fuera de tiempo. Ella es lo suficientemente apta para determinar la intención original por la cual ha sido plasmada. Entonces, parecería que se contradice la palabra, pero no hay imposibilidad para la ley si es haciendo referencia a la palabra de Dios. La imposibilidad está en nosotros. ¿Y por qué hay imposibilidad en nosotros? Por nuestras debilidades. Lea, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo no fui quien condenó el pecado en la carne. Quien lo condenó fue su Hijo. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque de otro modo, hermano, sería totalmente imposible. Pero dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto, aunque usted no lo quiera admitir, es excluyente y también, por otro lado, nos hace incluyente. Pablo se está refiriendo a un grupo, hermano, a nosotros. Él no dice a todos, él no dice a todo el mundo, él dice a nosotros, los que no andamos conforme a la carne. Entonces, tenemos que entender que el estar en Cristo no nos dejará poder
vivir una vida en la carne. Ya no vivimos según la carne, puesto que estamos en Cristo. No vivimos en la carne, puesto que estamos en Cristo. Entonces, el estar en Cristo nos llevará a vivir una vida en conformidad al Espíritu. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces aquí empieza a evidenciar la vida de alguien que vive conforme a la carne. Pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Usted cree que todas las cosas que nosotros solemos hacer en nuestra condición de cristianos obedece a una persona que vive conforme a la carne? No, de ninguna manera. Si está en Cristo, todo su entero ser empieza a vivir una transformación, de tal manera que todo lo que él hace lo hará en conformidad al Espíritu, evidenciando la vida de Cristo. Entonces el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No puede un carnal vivir sujeto a la ley de Dios. Él no puede. Él primeramente necesita estar en Cristo y posteriormente vivir la vida del Espíritu, la vida de Cristo. Entonces, él no puede, hermano, no se puede sujetar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el estar viviendo según la carne busca o tiene como finalidad el no agradar a Dios. Entonces él le dice, ustedes ya no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué él afirma eso? Porque están en Cristo, hermano. Y si están en Cristo, no pueden. También existe la imposibilidad de vivir conforme a la carne estando en Cristo. No puede. Así como el vivir según la carne me imposibilita vivir la vida cristiana, el vivir la vida cristiana me imposibilita vivir según la carne. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es tan simple como determinar el hecho de que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces, hermanos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces cabe destacar que no existe tal cosa como vivir una vida en la carne. Y dice, y si ese alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estar en Cristo me proporciona a mí el Espíritu de Cristo. Estar en Cristo me proporciona a mí el Espíritu de Cristo. Entonces dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces vuelve y habla. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La actitud de un cristiano, de un creyente que vive en Cristo, es
que cada día él busca mutilar todo aquello que me quiere llevar a vivir una vida carnal. Es decir, la nueva naturaleza que tengo conforme a, a que viva una vida en Cristo, me hará, me hará rechazar todas las cosas que mi carne quiera hacer. Pero es en Cristo, hermano. Recuerde que Juan capítulo 15, ahorita no recuerdo, ahora mismo no recuerdo el versículo, pero los que son cristianos saben a lo que me refiero. Dice, porque separados de mí. ¿Ah? ¿Qué dice? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es muy bueno decir que todos los méritos son de Cristo, cuando muchas veces yo estoy queriendo hacer cosas para luego creer que en la medida en que hago cosas voy a obtener algo que de antemano se me dio. Entonces, la complejidad, que no lo es, pero que así se deja ver, es que Dios de antemano ha predestinado a los que son suyos. Y si lo has predestinado, entonces significa que Él mismo nos ha de proporcionar su Espíritu Santo. Y una vez somos sellados por Él, no hay tal cosa como decir soy cristiano y vivir la vida pagana. O eres o no eres. Pero si soy, no fue conforme a las cosas que yo pude hacer. Fui de antemano lo que Dios quiso que yo fuera y consecuentemente, entonces, esa nueva condición me llevó a vivir una vida apegado a los estándares de la palabra de Dios, de sus principios, de su doctrina. Yo no predico mi doctrina, yo predico la doctrina de Cristo. La iglesia que pastoreamos, nosotros no tenemos nuestra doctrina. Nosotros enseñamos la doctrina de Cristo y conforme a la doctrina de Cristo, nosotros procuramos vivir apegado a ella. Entonces, ¿qué quiero yo compartir con ustedes finalmente, hermanos? Que debemos considerar el hecho que el mayor esfuerzo para llevarnos a la persona de Cristo lo hizo Cristo mismo. Yo no puedo ir a Cristo, hermano. Él viene a mí. Un perdido, por más que quiera buscar un GPS, quiera buscar cualquier medio, no. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otra versión dice, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. El perdido está perdido. Entonces significa que alguien debe llegar hasta donde Él está y sacarlo de allí. Entonces yo me encontraba perdido y Cristo fue en pos de mí. Yo no fui a Cristo, no puedo. Porque todo lo que soy en mi condición de pecador ha sido totalmente dañado. Todo. No existe una voluntad que me permita a mí decir, voy a ir a Cristo.
Y si mañana, o más bien hoy, usted se levantó con la actitud de ir a Cristo, créalo que no fue algo que provino de usted, porque su voluntad, a usted pecador, a usted que me escucha, su voluntad fue corrompida una vez usted pecó. Y al ser corrompida su voluntad, dentro de su voluntad, que sí, usted tiene voluntad, aún teniendo voluntad, usted no tendrá otra voluntad más que la de vivir una vida envuelta en su propio vómito. Entonces, demos gracias a Dios, glorifiquemos su nombre, honremos su nombre, porque si hoy nosotros buscamos vivir apegado a los estándares de Dios, no ha sido por nosotros mismos. Ahora, después de haber sido regenerado, transformado por medio del poder de la sangre y la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces ahora sí, yo entiendo que orar implica fomentar y robustecer una relación con Dios. Ahora sí, después de estar en Cristo, yo entiendo que escudriñar las Escrituras tiene que ver con el hecho de yo poder conocer cuál es la santa y divina voluntad de Dios. ¿Cuáles son los principios que Dios ha establecido para que una vez yo empiezo a vivir la vida nueva en Cristo, yo pueda vivir ajustado a ella? Entonces, es cierto, yo soy un pastor que promueve la seguridad en Cristo. Yo la promuevo, pero lo hago partiendo de esta enseñanza. No es lo mismo escribir, tampoco es lo mismo hablar. Aunque mi comentario en esta mañana está basado en lo que escribo de manera resumida, entienda, todo lo que yo escribo, lo escribo porque lo creo. Y estoy debidamente convencido de todas y cada una de mis publicaciones. Creo también que los que no la creen y no están de acuerdo con ella, probablemente sean mis hermanos. Es muy probable. Es muy probable que vayamos a diferir en unos que otros puntos dentro del marco teológico y dentro del marco de la doctrina. El día pasado le decía a un pastor que si hoy en día hay división en el cuerpo de Cristo, una de las razones por la cual hay división es por lo que se predica desde el púlpito. Es muy probable que un pastor que no crea lo que yo estoy diciendo y que tenga su propia doctrina difiera conmigo y eso lleve a que haya una división. Entonces, o vivimos apegados a los estándares de la palabra de Dios, o vivimos apegados a nuestra propia doctrina. Ese es el detalle. Hay iglesias que tienen su propia doctrina, pero el fin debería ser que todas las iglesias cristianas tengan una sola doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina que Cristo, Él mismo, nos enseñó a través de los apóstoles. Continuaremos este breve comentario, hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde.